Ya, estamos comenzando con esta nueva lección, esta nueva sesión. Titi, ¿cómo estás? Bienvenida. Matías aquí, su host de Israel, la Titi. ¿En qué ciudad anda hoy día, Titi, la Titi viajera? Hoy ando en Angol. Mira, y el Dani igual me parece que anda en otro lugar, ¿no? Bienvenido, Dani, ¿cómo estás? Bien, aquí, cansado. ¿Dónde estás, amigo? Ando en Isla de Maipo. Isla de Maipo. En Isla de Maipo. Aquí cerquita de Santiago, en el Congreso Joven. Mira. No está en una isla por ser. Trabajando ya. Del año. Está bien, el Dani se esfuerza harto en eso, así que vamos a orar por el Dani para que le vaya bien, como decimos en Chile. En realidad no hablamos tan mal en Chile, ¿ah? La gente nomás que habla mal de nosotros. No, si hablamos mal, ¿ah? O sea, la mayoría Hablamos mal. hablamos malena. Malena. Guateli. Muy bien. Quiero comentarle una noticia muy bonita que salió en la Adventist News Networking, que es de Paraguay. Lo que pasa es que el canal Nuevo Tiempo llegó a lugares desconocidos en Paraguay. Hay un caballero que se llama David Prieto que conectó su televisión. Mira, vive a 130 kilómetros de Hernandarias, que es un lugar rural en Paraguay. Tiene limitado acceso a internet, oportunidades. Y el caballero por una tele normal, así como nosotros, a ver cómo le puedo decir, las antiguas, no las de ahora. Porque nosotros ocupamos un término que no se puede decir, pero las teles antiguas, las que eran grandes, gruesas. Tienen la parte de atrás profundidad. Ancha. Profundidonas. Con esas teles, él empezó a ver el canal Nuevo Tiempo. Entonces, con el canal Nuevo Tiempo, se contactó finalmente con la gente del canal, empezó a ver el programa, aquí lo tenía, era un programa que se llamaba algo de la ruta de la Tierra Santa. Muy bonito. Ah, aquí está. Tierra Prometida. Ah, no, perdón. Esa es la iglesia. No, veía el Nuevo Tiempo. Oh, no me acuerdo. Pero empezó a estudiar con esa. Ahora encuentro ahora. Y un día, después de tanto estudiar en el canal Nuevo Tiempo, fue un sábado de mañana a la iglesia Tierra Prometida. Era el nombre de la iglesia. Y empezó a trabajar incluso de voluntario en un proyecto Calef. Mira. Y ahora que toda la familia está estudiando, no solo él. David Prieto. Me recordó una historia cuando era misionero en el sur de Chile. Y una hermana que era colportora me dijo: usted me tiene que acompañar, pastor. Y me llevó al campo, así, al campo lejos. Como que nos perdimos un tiempo así, en tipo pradera. Y llegamos a una casa y habían pavos, ovejas. Y entramos a una casa bien sencilla y el caballero vivía solito. Y él era el dueño de todo eso. Pero no tenía un fondo, era una casita sencilla en medio del campo. Y el caballero nos dice: hola, soy Domingo. Y él era mapuche. Y me dice: soy Domingo y he estado escuchando. Y por la radio, todos los domingos escuchaba al pastor Bullón en la radio Nuevo Tiempo. Y él decía: todos los domingos de mañana yo estudio con el pastor Bullón. Y creo todo lo que aprendí con él en la Biblia. Y dijo: quiero guardar el sábado, ir a la iglesia y bautizarme. Así me dijo. Yo era la primera vez que conversaba con el caballero, ya 5 minutos conociéndolo. Y el caballero estudió con la radio Nuevo Tiempo. Muy lindo testimonio. Aparte de eso, se bautizó después y me da risa porque yo decía: de hoy en adelante usted se va a llamar Sábado, porque se llamaba Domingo. Era un chiste canuto. Así que me acordé de esa historia. Ya, vamos a partir con la lección de esta semana. Y para eso vamos a orar. Así que les invito en donde estén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Querido Dios y Padre, te agradezco porque nos has dado victoria esta semana. Te pido que nos ayudes este sábado a hacer un lindo sábado de comunión, de estar con nuestros amigos, Señor, y aprender sobre tu palabra. Ayúdanos a esforzarnos, Señor, a aprender más sobre ella. Y que no sea un mero estudio superficial. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a introducirnos en los secretos que tienes esta semana para nosotros. Te lo pedimos en el lindo nombre de Jesucristo. Amén. Tu espacio de escuela sabática.
Bienvenido a Espacio Podcast. Esta semana la Agenda Joven está promocionando los bautismos de primavera, que son ciertas estas campañas que se hacen en primavera, perdón. Pero no puedo quedarme solo con eso, sino que recuerdo que esta semana también están en el culto, en los congresos jóvenes, ¿cierto? Sí, en Chile. Okay. Ah, bueno, en Chile se aprovecha el en fin Chile de semana al menos, largo. porque aprovechamos el 18, pues. Sí. Se aprovecha las fiestas patrias. Fiestas patrias se aprovecha. Así que vamos a estudiar la lección de esta semana. Titi, ¿nos puedes comentar un poquito de qué trató la lección esta semana? Por supuesto. Lleva por título Lleno del Espíritu. ¿Ya? Y hablamos de una experiencia que tuvo el pastor Daniel. Primero, que decía que hace algunos años tenía que ir a un congreso de jóvenes, como los que están ocurriendo actualmente, ¿cierto?, en Chile. Y su primer sermón estaba planificado para la mañana siguiente de cuando llegó. Él llegó por la tarde un día. Entonces él estaba muy cansado, así que se acostó, pero había mucha diferencia horaria, entonces su reloj interno no estaba ajustado al destino, así que pasó harto rato, estuvo varias horas dándose vuelta en la cama, esperando a quedarse dormido. Cuando no sucedió nada, dijo, cuando ya era de madrugada, dijo, oh, ya, no voy a dormir mejor, voy a quedarme despierto para no pasarme de la hora del primer sermón, que era en la mañana. Y nosotros, cierto, podemos imaginarnos lo terrible que pasó después. De pronto, el sonido de su celular lo despertó de un sueño profundo. Y la voz del otro lado le decía, Pastor Daniel, venga enseguida, se supone que comienza el sermón en 15 minutos. ¡Ah! Y él saltó de la cama, se vistió así como en tiempo récord. Y el centro de convenciones, menos mal que estaba ubicado al lado del hotel donde se hospedaba, por cualquier situación así. Entonces corrió por los pasillos, fue al auditorio donde tenía que hablar. Y las personas de audio corrieron hacia él, ¿cierto? Le colocaron los micrófonos mientras él caminaba. Y unos momentos después estaba en el escenario, comenzando el sermón. Así que él estaba súper feliz de haber llegado por fin, de haber llegado a tiempo, ¿cierto? Así que llegó casi demasiado tarde. Y nos abren la pregunta de si alguna vez nosotros tuvimos esa experiencia de casi llegar demasiado tarde a un compromiso importante como lo era esto, ¿cierto? Y lo de casi hace que se nos acelere el corazón, ¿cierto? Uno corre maratones que no correría nunca en su vida por no llegar tarde, ¿cierto? Así que vamos a hablar de una parábola muy importante en la que habían 10 mujeres que no querían perderse lo que era, ¿cierto?, esta boda. No querían perderse la llegada del novio y algunas más preparadas que otras menos, ¿cierto? Pero vamos a hablar de la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor, diciendo: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraban con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. Oye, esto es muy personal, pero esta semana me gustó porque me acordé de mi matrimonio, porque igual que en la historia hice eso yo, de cómo el novio va a buscar a las vírgenes y a la novia,
porque así es bíblico, ¿no? Yo le decía a mi esposa que a mí no me importaba si fuera ostentoso el matrimonio, lo que me importaba era que fuera bíblico. Entonces yo me subí al auto, cuando la fui a buscar no la miré, ¿cierto? Me cerré los ojos, pero la fui a buscar y me la llevé a la iglesia. Y me gustó porque esta semana con mi esposa nosotros cumplimos aniversario de matrimonio. Esto me recortó. Entonces, quiero comentar un poquito de la palabra. Bueno, Mateo 25 está dentro de un contexto de juicio, porque se está hablando de parábolas de la segunda venida o del juicio final. Entonces, esta también incluso evalúa quiénes son como entre, no sé llamarlos los buenos y los malos, pero entre uno y otros, ¿no? Las vírgenes. Y tienen estas ciertas características. Lo que me gustaría comentar de esta parábola, que aparte de interesante, bueno, está en este contexto de juicio, ¿no? Donde todo lo que está hablando Jesús después de Mateo 24 es de la segunda venida, de comparar los buenos con los malos, separar a los que se salvaron con los que no. Y las vírgenes no queda exento de eso. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora lo voy a decir, pero esta parábola tiene ciertas nuances que son parte de la historia. ¿Cuáles? Por ejemplo, que se está hablando del reino de los cielos. Es súper extraño la expresión porque pero es un símbolo, ya lo hablamos ya, de parábola. Entonces, como que yo le diga al Dani, ya Dani, nuestro reino va a ser como el mar. No es porque es figurativo y nuestro reino va a ser de agua, sino que va a ser, uno puede imaginarse, ¿no? Va a ser extenso, va a ser bonito, gigante, cosas así. Entonces, este es el símbolo. El reino de los cielos va a ser como las 10 vírgenes, ¿no? Y Elena de White dice que Jesús estaba mirando un matrimonio justo en la puesta del sábado, entonces se ve esta fiesta y él ocupa ese símbolo, ocupa esa figura para hablar del símbolo. Y habla también de la inminencia. ¿Qué es la inminencia? Es que algo va a ocurrir en el momento y va a ocurrir sí o sí. Por ejemplo, la venida bueno, después voy a hablar del retraso, pero la venida del novio sucede, y sucede dentro del tiempo que tenía que suceder, porque ellas esperan, a pesar de que se quedan dormidas, ellas esperan, el novio llega por ellas, por las vírgenes, y después obviamente por la novia, pero el matrimonio continuó, o sea, los invitados, nadie se fue, el matrimonio continuó, ellas estaban esperando ahí porque sabían que podía acontecer aún, ¿cierto? Quizá hay una aparente demora, pero es una aparente demora, ¿cierto? Lo otro es la demora, que la demora es aparente, no es que sea como que el Señor realmente está dando por tardada la venida, que es el símbolo, sino que está aprovechando, digamos, los últimos segunditos de la llegada del novio. Es como que el novio está aprovechando los últimos segunditos para arreglarse, para aprovechar el día, que es el día más bonito de su vida, cosas así, ¿no? Y lo otro importante es la inminencia, el retraso, el reino de los cielos, bueno, y el juicio, que ya lo comenté. Ahora, ¿cuáles son los símbolos? ¿Cierto? Los símbolos están en las vírgenes, los vemos en la historia. Y en las vírgenes podemos ver que son las 10 vírgenes. Y aquí hay algo interesante, ¿no? Que cómo Jesucristo representa al pueblo de Dios en estas parábolas. Algunos piensan que como son las vírgenes, entonces la novia no es el pueblo de Dios, porque o es la novia o son las vírgenes. Pero es interesante que en otra parábola, la vimos en otra semana anterior, que también el pueblo de Dios es representado en el matrimonio como los invitados. Entonces, no es que, porque la iglesia es la novia, no van a ser los invitados. O porque la iglesia son los invitados, no va a ser la novia. O son las vírgenes, sino que él se ocupa siempre ese símbolo para hablar, o sea, el contexto de la novia, los invitados y las vírgenes es para hablar de las personas que son parte del reino. Pero es muy interesante que siempre el novio va a representar, o el marido va a representar a Jesucristo. Entonces, el símbolo de las mujeres tiene hartas cosas que le implica. Por ejemplo, son 10 vírgenes, ¿cierto? El contraste de la virginidad con la fornicación, ¿cierto? Que son parte de las abominaciones. Y tiene que ver con la idolatría, o tiene que ver con el mal comportamiento espiritual. Segundo importante, todas ellas
tienen aceite, están todas con sus lámparas, con su aceite, con sus lámparas prendidas esperando, están todas esperando. Otra cosa importante, todas se quedan dormidas, no hay ninguna con excepción. Otra cosa importante, todas escuchan el llamado del novio, o sea, la advertencia de que el novio viene, todas despiertan. Ahora, ¿cuál es la única diferencia que hay entre unas y otras? Es que 5 tenían aceite extra. Y esas 5 estaban preparadas como por si acaso. Eso es como la separación entre unas y otras. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, todos se duermen, ¿no? Y como es el pueblo de Dios representado en el tiempo del fin, hay un letargo espiritual. Por eso somos parte de la Odisea en Apocalipsis, ¿no? Que son personas orgullosas que se letargan espiritualmente. Eso hace el orgullo. Y se duermen, o sea, pierden el foco. Hay una mundanalización en la iglesia, que yo la veo en todo caso en el mundo. Y despiertan todas, pero solo algunas estaban preparadas. Y me gusta porque ellas ocupan la sabiduría para responderle la una a la otra. Le dicen, no, mira, si yo te doy, ambas quedamos sin aceite. Ahora, entendemos que el Espíritu Santo es intransferible, ¿ya? Pero el aceite representa al Espíritu Santo. Entonces ellas no pueden y no lo van a hacer. Y lo importante es que estas estaban preparadas. ¿Y a dónde sale el símbolo de esto? Con esto termino. Es que Elena de White, en Palabra de Vida del Gran Maestro, también en el capítulo 25, que trata de las 10 vírgenes, ella dice que estas estaban preparadas con el Espíritu Santo, que es el que se recibe en la lluvia temprana, ¿cierto? Está la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana o el rocío que tiene la plantación es el que recibe antes de la lluvia que son debidas, y ese es un rocío. Eso se le llama lluvia temprana. ¿Cómo se recibe eso? Hay una preparación, ¿cierto?, por el creyente para recibir el Espíritu Santo, con los cultos vespertinos, oraciones, constantemente estudiar la palabra, pidiendo la dirección del Señor, para que cuando llegue ese momento no uno busque prepararse ahí, sino que ya esté preparado. Eso es todo lo que quiero decir. Y el Dani, a ver, ahora le toca al Dani. Ya, voy. Oye, me gustó esta parábola. No es una parábola, porque al final es algo que Jesús está viendo y que les comenta a los discípulos. ¿O me equivoco? Elena de White lo habla así. Sí. Ya, sí. Claro. Sí. Eso mismo. ¿Eh? Eso mismo, sí. Oye, pero igual es muy interesante todos los simbolismos que tiene. Me llama mucho la atención lo que decías tú, que todas las vírgenes, ¿cierto?, se identifican como cristianas, todas tienen lámparas, que son la Biblia, todas tienen el aceite, que es el Espíritu Santo, todas se duermen también, pero hay algo súper interesante, que todas también son sinceras, porque todas están ahí, todos profesan la misma idea, todos creen las mismas cosas, creen que el esposo va a volver, que ese es como el fin de nosotros, pues todos queremos y entendemos y creemos y sabemos que Jesús va a volver, pues, y que nos tenemos que preparar para eso. Eso da cuenta de que estas cristianas, estas vírgenes, son sinceras en su carácter. Pero claro, ¿qué es lo que es la diferencia, como decía tú, Mati? ¿Cuánto se prepararon en razón del Espíritu Santo? ¿Cuánto cultivaron el Espíritu Santo? Hay algo que también yo encuentro que tiene mucha razón, que es lo que también habla Elena en Palabras de Vida del Gran Maestro, que dice que, claro, las lámparas representan la Biblia, ¿cierto? Pero dice que, mira, lo voy a leer un poquito. No sé si se me corte. Dice: sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su palabra no tiene valor. La teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma o santificar el corazón. Uno puede estar familiarizado de los mandamientos, de las promesas de la Biblia, pero a menos que el Espíritu de Dios grabe la verdad, el carácter no sea transformado,
sin la iluminación del Espíritu, los hombres no podrán distinguir la verdad del error y caerán bajo las tentaciones de Satanás. Eso es súper importante, porque es la importancia del Espíritu Santo en la transformación del carácter es fundamental, tanto así que aunque sepas de profecías, que te sepas la Biblia de memoria, aunque la hayas leído completa 10 veces, de nada sirve si no se hace pidiendo el Espíritu Santo. Y con lo que dijiste también, me hizo recordar, también trayéndolo un poquito a la actualidad, que Jesús así lo dice, o sea, y lo dice súper claro, no es cuando dice que no es ni en batalla ni con tus fuerzas, sino que solo con mi espíritu. Con el Espíritu Santo es con lo que se cambia el carácter y se llega al final, y es lo más importante. ¿Qué más puedo decir? No, creo que eso es lo que podría aportar, que me llamó mucho más la atención de la parábola con lo que decía Elena. Sí, más o menos. Muchas gracias, Dani. Para aclarar, así como entre paréntesis, busqué en internet y se les puede decir hombres de honor, caballeros de honor, damos de honor o asistentes de honor, ¿ya? Cierre paréntesis. Ya. Todas esas opciones salen en internet. No suena bien, sí, no suena bien. Damos de honor. Bueno, hombre de honor, caballero de honor, asistente de honor. Bueno, a mí igual me gustó mucho esta parábola. La verdad es que la encuentro muy importante porque hace resaltar la importancia de una preparación, ¿cierto?, para la venida de Cristo finalmente. Y se destaca que nosotros, que somos las vírgenes en esta parábola, tenemos que estar preparados para la segunda venida de Jesús, ¿cierto? Y tenemos, bueno, como ustedes decían, las dos características que se diferenciaban. Eran 10 vírgenes, pero eran 5 sensatas y 5 sensatas, 5 insensatas, o 5 prudentes, ¿cierto? 5 imprudentes. Así que me gustaría recalcar que, primero, las insensatas no son hipócritas, como decía el Dani. Eran personas que también estaban adorando sinceramente, porque son insensatas solamente porque no se entregaron a la obra del Espíritu Santo. O sea, en ese sentido, se parecen a los oidores que son representados por la tierra pedregosa. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Que había una tierra que era pedregosa y al final esa sí recibía el mensaje, pero no tenía raíces, entonces terminaba muriendo. O no estaba preparada al 100% para recibir, ¿cierto?, la parábola, o sea, la palabra de Dios. Y también se parece al hombre que no se puso el vestido de bodas, porque ese hombre no se preparó. Así que estas personas son las que el Evangelio los atrae, pero el egoísmo impide que la verdad se arraigue completamente en su vida y lleve un fruto de un carácter semejante al de Cristo. Así que como que escuchan la palabra, ¿cierto?, pero no la aceptan por completo en su vida, no dejan que haga un cambio significativo. Y la otra son las prudentes. Y estas vírgenes prudentes representan a los cristianos que comprenden, que aprecian y que reciben el beneficio del ministerio del Espíritu Santo. O sea, prudentes son en verdad los cristianos que hoy recibimos el Espíritu Santo en nuestra vida y cooperamos con Él en la tarea que Dios nos señala, tanto de cambiar nuestro carácter como de predicar su palabra. Son esas personas que realmente dejan que el Señor actúe en su vida. ¿Ya? Eso sería como características principales entre las insensatas y las prudentes. También me gustaría recalcar que en el versículo 5 dice, ¿cierto?, que el novio estaba tardándose. O sea, esta parábola igual era una advertencia para los que pensaban que el reino de Dios se iba a manifestar pronto o inmediatamente, porque Jesús no iba a regresar tan pronto como ellos lo esperaban. Pero si Jesús se lo hubiera dicho quizá de una manera más clara o específica, igual lo habría desanimado.
Entonces, nosotros, como los cristianos que somos hoy en día, tenemos que recordar que la demora del novio celestial no se debe a que él no está preparado, ¿ya? No es que el novio le falten cosas que hacer en el cielo o cosas por el estilo. Cristo siempre ya podría haber venido si el pueblo hubiera estado listo para recibirlo. En cambio, el Señor es misericordioso y siempre, cierto, está abogando o está intercediendo por nosotros para que podamos estar preparados para recibirlo. Así que a eso se refiere con que el novio está tardándose. También me gustaría recalcar que esto se hace a la medianoche y a la hora que cuando más sueño tenían las jóvenes, o sea, estaban cansadas de esperar. La medianoche representa una oscuridad espiritual. Se nos dice que va a venir una oscuridad espiritual que va a cubrir la tierra en los últimos días. Lo decía Palabras de Vida del Gran Maestro. Entonces nosotros tenemos que prepararnos cuando venga esa medianoche, cuando venga esa oscuridad espiritual, ¿cierto? En la cual vamos a sentir la necesidad, ¿cierto?, del Espíritu Santo. ¿Qué más? Que las 10 vírgenes habían respondido a la invitación de unirse a esta procesión nupcial, ¿ya? Ellas se levantaron, ellas participan, o sea, quieren participar de esto, ¿cierto? Pero pasaba que en un momento su preparación resultó ser superficial e inadecuada para las imprudentes, porque no tenían las reservas para hacer frente a esa emergencia que era como inesperada, porque ellos estaban esperando al novio más temprano, ¿cierto? Ellos tenían el aceite para que el novio llegara más temprano, todas estaban preparadas para que llegara pronto. Pero el novio no llegó pronto, entonces lo que les faltó fue la preparación para esta emergencia. Y faltó, ¿cierto?, para esta emergencia inesperada. O sea, habían comenzado bien, pero no estaban preparadas para resistir hasta el fin. Y eso es lo que nos puede llegar a pasar a nosotros. Entonces, igual es súper importante de que no nos estemos preparando solamente para las batallas espirituales que son ahora, sino que para las que van a venir más adelante, que van a ser mucho más difíciles para nosotros como cristianos. Entonces, hay que tener cuidado, ¿cierto?, que no se nos apague esa llama, porque aún así, que profesemos ahora, nuestra fe no nos asegura que nosotros nos mantengamos firmes hasta el fin. Por eso es que hay que prepararnos ahora. Y cuando le piden ayuda, ¿cierto?, a las otras vírgenes, las sensatas, y las vírgenes sensatas le dicen, comprad para vosotras mismas, uno puede pensar, oye, pero qué egoístas las vírgenes, ¿por qué no quieren compartir? Porque así hubieran podido ir todas. Pero si las vírgenes prudentes hubieran dado a la insensata suficiente aceite para lo que necesitaban, se hubieran quedado sin nada. O sea, las prudentes no fueron egoístas, solamente ocurre que un cristiano no puede hacer por otro lo que éste debe hacer por sí mismo en preparación para la crisis que se avecina. O sea, mi hermano espiritualmente no puede regalarme las experiencias que está teniendo con el Señor. No puede compartirme el tiempo que él le está dedicando a Dios. Entonces, ninguno puede recibir el Espíritu en lugar de otro, ni tampoco se puede transferir el carácter que es fruto de la obra del Espíritu Santo. Este es un trabajo individual. Por eso es tan importante, ¿cierto?, que cada virgen que estaba ahí se preparara individualmente. También cuando fueron a comprar, después de que se les acabó el tiempo de gracia, ella era demasiado tarde como para recibir el Espíritu Santo. Va a llegar un momento en el que va a ser tarde. O sea, y ya no se va a poder buscar la comunión del Espíritu. O sea, nadie va a ser apto para participar de la celebración de la fiesta de bodas, sino es que se preparó antes. Así que es importante para nosotros que nos preparemos. Y finalmente me gustaría comentar la parte en la que dice velad pues, ¿cierto? Porque el Señor hace un comentario importante, bueno, el comentario bíblico adventista también hace un comentario importante sobre Mateo 24, sí, Mateo 24, 42, que también vuelve a decir velad pues. Dice que esto era para ilustrar la importancia de estar atentos. Jesús pronunció 6 parábolas, la del portero,
que aquí aparece condensada por un versículo, la del padre de familia, la de los siervos fieles y los siervos malos, la de las 10 vírgenes, la de los talentos, la de las ovejas y los cabritos. Los cristianos no deben aguardar el retorno de su Señor sin hacer nada. Mientras esperan y velan, deben ocuparse en obedecer a la verdad y en trabajar fervorosamente en favor de otros. Tienen el privilegio de no solo esperar la venida del día de Dios, sino apresurarla. Y eso me gustaría que puedan meditar ustedes, que nosotros tenemos un poder muy, muy importante en la venida del Señor, ¿cierto? Y también muy importante en torno a nuestra salvación, en torno a que nosotros vamos a poder irnos o no con el Señor, o vamos a poder ser fieles hasta el fin. Así que esta parábola es como, por favor, prepárense, porque es importante, es muy importante. Así es. Entonces, dentro de este contexto les voy a preguntar, porque como tiene que ver con profecía de tiempo y el folleto igual, así que les pregunto, ¿cómo creen ustedes que podemos evitar en este contexto, ¿no? Hablando de profecías del tiempo del fin, de la segunda venida de Jesucristo, evitar nosotros estar esparciendo o evitar nosotros caer en la trampa de la gente que pone fechas para la venida de Jesús, que simboliza la Titi? ¿Qué crees tú? ¿Cómo podríamos evitarlo? Es fuerte. Es fuerte porque incluso dentro de nuestra iglesia hay mucha gente que si va creyendo en cosas así, porque te ocupan la misma Biblia, te ocupan de repente, no, es que aquí no ocupan tal palabra, dicen que no se sabe el día ni la hora, pero si nosotros podemos saber como el momento, no sé. Yo diría, no a es mí que ya como, me han llegado con esos cuentos. yo diría, no es como que, de repente dentro de nuestra iglesia, es que siempre dentro de la iglesia adventista hay gente que está poniendo fecha para la segunda venida. La verdad es que siento que como que nos importan cosas que no deberían importarnos, como cuando los discípulos le preguntaron, no me acuerdo quién le preguntó al Señor así como, oiga, y esta persona que está casada con esta y después queda en viuda y después se casa con otra persona, ¿qué va a pasar en el cielo? Así como, y el Señor les decía así como, ¿de verdad le importan esas cosas? Entonces siento que no deberían preocuparnos la llegada del Señor o el día o la hora. Yo creo que finalmente lo que debería ocupar nuestra mente es, ¿estoy preparado para ese día? Me siento completamente así como, he expiado todos mis pecados, se lo he contado al Señor, estoy al día con Él. Mi familia está al día con el Señor, le he hablado a ellos sobre Dios. Siento que hay cosas mucho más importantes que conocer el día de la hora. Y si nosotros sabemos que hay cosas más importantes, lo demás va a pasar a segundo plano. Muy bien. Incluso es como el apelo de la Biblia, no hay ningún apelo así, descubran la segunda venida, descubran cuándo va a ser. No hay un apelo menos explícito, pero sí hay muchos apelos como el que dice la Titi, ¿no? Prepárense, velen, prepárense, ¿no? Sean como las vírgenes. ¿El Dani, qué crees tú? Igual estoy súper de acuerdo con la Titi. Y sí, pues ahora hay muchas teorías con el tema de los 6.000 años, los 7.000 años y cosas por el estilo, pues. Pero en esta, o sea, el Señor es súper claro, dice, y Elena también lo dice, después de 1844 no hay profecías de tiempos así definidos como con años, no hay, es así de simple. Solo hay señales que te pueden dar una idea de un espacio para prepararte, señales del fin, etcétera, etcétera, pero que esas señales tienen mucho que ver con la decadencia del hombre, o sea, del carácter, de que el hombre se aleja y rechaza al Espíritu Santo al final, pues, y es lo que te invita a hacer lo contrario, que es lo que te invita a hacer esta parábola, porque es llenarte del Espíritu Santo, pues, que como decía la Titi, no dice busca la hora, dice simplemente prepárate, llénate del Espíritu Santo. Y hay algo que es súper importante, que al final por los frutos vamos a conocer a la gente a todos al final, y a la gente que también habla sobre estas teorías, etcétera, etcétera, pues. Y es una pelea al final, es un conflicto súper grande, que se da mucho dentro de la iglesia y eso da para separaciones,
Y es súper triste verlo. Mucha gente se separa, se desilusiona de la iglesia. Y es triste porque al menos yo tengo amigos muy queridos que han creído en esto o que han investigado así. Y hablando con... Bueno, ellos ya no están en eso, gracias a Es Dios. como para perdición, Y súper bien, buenos amigos. Sí, pues es como complicado porque tú estás viendo a alguien que quieres empezar como a investigar sobre esto y de verdad como que es como, no vayas para allá. ¿Qué hago? ¿Cómo actúo? Es complejo. Bueno, yo en todo caso mi comentario es muy similar al del Dani, así que idem. Pero cuando fue el 2011 fue el argentino Cristian Silva que decía que iba a ser la destrucción del mundo como el 2011, el 2012. Después fue la corriente de los 6.000 años, que incluso estuvo Doug Batchelor en esa corriente. Y hace no tanto, que fue hace como 6 años, 5 años quizás, la de Arthur Branner, que también, y me llama la atención porque él tomaba la cita de los no tiempos y él decía, no, es que Elena de White no está diciendo eso. Entonces, quizás para mí una base fundamental de Elena de White, ella dice, después de 1844, no hay más profecías de tiempos. Ya es categórica. Pero hay gente que quiere hacerle una hermenéutica a la cosa cuando es categórica. Pero mira, yo creo que eso demuestra incluso un poquito más, algo más profundo, ¿no? Que muchos de nuestros fellowships, muchos de nuestros hermanos, muchos de la gente que son de nuestra iglesia, no está creyendo mucho en Elena White. O la ocupa para... como no cree tampoco, no la ocupa tampoco, entonces la hacen cualquier cosa. Pero eso es tema para otro podcast. Pero yo creo que no... Hay que creerle. Si Elena White lo dijo de forma categórica, explícita, hay que creerle. Eso es lo que yo creo. Bueno, vamos a pedirle a la Titi que lea la cita. Elena de White también tiene un comentario al respecto. En Palabras de Vida del Gran Maestro, y dice así: Cristo ha hecho toda provisión para que su iglesia sea un cuerpo transformado, iluminado con la luz del mundo, que posea la gloria de Emmanuel. Es su propósito que todo cristiano esté rodeado de una atmósfera espiritual de luz y paz. Desea que revelemos su propio gozo en nuestra vida. La morada del Espíritu en nosotros se revelará por la emanación del amor celestial. La plenitud divina fluirá a través del agente humano consagrado con el fin de ser exaltada a los demás. Cristo no pide que sus seguidores luchen por brillar. Él dice: dejen que brille vuestra luz. Si han recibido la gracia de Dios, la luz está en ustedes. Quiten las obstrucciones y la gloria del Señor se revelará. La luz brillará para penetrar y disipar las tinieblas. No pueden dejar de brillar en vuestra esfera de influencia. Amén. Muy bien. Que el Señor nos bendiga, que nos pille confesado. Vi una cita chistosa. Quisiera meter en algo peligroso y una persona le dijo a la otra que te pillen confesado a la Virgen, le dijo algo así. Que el Señor nos pille confesados, que nos pida cuentas, que el Señor nos bendiga y que nos preparemos. Sí. La salvación es gratuita, pero la santificación, la preparación es extenua, así que échenle para adelante. El Señor apoya en todo eso, no es que estamos solos, nunca estamos solos. Aunque no tenga amigos en la tierra toda, dice mente, carácter y personalidad, Jesús es nuestro amigo. Bien, vamos a finalizar. Agradezco sus lindos comentarios, su trabajo, su esfuerzo. El Dani ya se puede ir a tomar un baño y dormir. Y sí, vamos a terminar aquí. Es más el baño que dormir, diría yo, pero lo que necesite. Vamos a finalizar aquí. Agradezco a la Titi y al Dani como siempre. Les recuerdo que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube. Y también lo encuentran como siempre en Spotify todas las semanas. Les pedimos dejen sus comentarios, sus saluditos, sus palabras. Díganos cómo se le dice a los hombres en las bodas, que son como las damas de honor, pero no son damos de honor. Deben ser algo más decente. Y recuerden estudiar su folleto todos los días. Titi, ¿cómo se llama la lección? La última lección de este trimestre.
La última se llama Construye sobre la roca. Muy bien. Prepárense harto, estudien harto, Preparado, disfruten el sábado, coman, ríanse, estudien la palabra, conságrense. Que el Señor les bendiga, nos escuchamos esta próxima semana en un nuevo espacio podcast. Chao. Chao, chao. Chao.